Hola amigos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer programa del año 2025 del Espacio de Psicoanálisis y Salud Mental. Regresamos con muchos más temas de los que hablar, temas que a ustedes les interesan, temas que nos van planteando semana a semana y que nosotros, obedientemente, voluntariamente y con el ánimo de difundir el psicoanálisis y la salud mental, hablamos de ellos desde el punto de vista psicoanalítico. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, trabajadora de este campo científico, este campo de acción en el cuidado de la salud mental de la población, y el tema del que vamos a hablar hoy es el psicoanálisis de la obesidad. Vamos a hablar de este tema que es muy problemático, que afecta a muchas personas hoy en día. Muchos niños también padecen de sobrepeso y obesidad. Incluso hay muchos casos de obesidad mórbida, y hay que tener en cuenta que esta sintomatología, esta problemática, puede convertirse en una enfermedad y puede acortar en varios los años de vida. Entonces, pues porque afecta a nivel orgánico a la salud. Pero, claro, que afecte a nivel orgánico a la salud no quiere decir que sea un problema orgánico, puesto que hay una parte muy importante de la obesidad que es una cuestión psíquica, que tiene que ver con la relación con la comida, con el goce de comer, con el deseo, con las dificultades para puntuar, con las relaciones familiares, con las relaciones amorosas, con muchos factores, pero que están sobredeterminados inconscientemente. Que vamos a encontrar en la persona obesa alguna frase en su pensamiento, en su estructura psíquica, que está sobredeterminando pues todo lo que le pasa, y entre ellos pues ese síntoma de la obesidad. Entonces, más allá entonces de las explicaciones fisiológicas o de las explicaciones dietéticas, el psicoanálisis nos va a permitir comprender los aspectos psíquicos que subyacen en la construcción de este síntoma o de esta enfermedad, que es la obesidad. Entonces, vamos a hablar de este tema. Y para empezar vamos a abordar un factor que es importantísimo en esta problemática y en muchas otras, pero en esta específicamente, que es la pulsión oral, el goce oral, que va a ser un eje central, por supuesto, en la obesidad. La boca, nuestra boca, este agujero, que en realidad es una construcción, porque todo en el ser humano se construye desde que nacemos, también el agujero de la boca y el goce oral. Entonces no solamente es una vía para alimentarse, la boca también es un espacio de satisfacción, es un espacio de goces, ¿no? De hecho, lo que empieza siendo la alimentación, que empieza siendo una necesidad puramente para la supervivencia, ¿no? Es una necesidad fisiológica el alimentarse, pronto va a adquirir otro matiz, un matiz pulsional, un matiz de goce, porque el niño empieza comiendo, pero después vamos a ver que sigue chupando aunque ya no tenga hambre. Aunque ya haya saciado la sensación de hambre, sigue chupando por el goce de chupar. En ese goce de chupar, el pecho materno o el biberón o el chupete, se va construyendo el agujero de la boca. Entonces tiene que ver también la alimentación, o el comer no solamente tiene que ver con la alimentación, con una función nutricia, sino que también va a tener que ver con el goce y con el amor, puesto que las primeras figuras amorosas son las que alimentan al niño para que no muera, para que sobreviva. En concreto va a ser la madre o quien ejerza esa función madre. Va a ser, por tanto, también el acto de la alimentación se va a experimentar y se va a vivir por el sujeto como un don de amor, como un acto de amor. Entonces, en ocasiones, comer puede transformarse en un intento de calmar ansiedades más profundas. Es como una búsqueda inconsciente
una búsqueda de tranquilidad frente al vacío interior que uno siente. Entonces comer puede convertirse en esa tentativa de calmar, de llenar ese vacío interior, ese agujero, ese vacío, ¿no? Que es imposible de calmar, puesto que en el ser humano siempre va a existir esa falta, ese vacío, ese agujero que no se puede llenar con nada, puesto que es estructural para el sujeto psíquico y además es un motor para el deseo, es el motor que nos mantiene en movimiento y en la búsqueda. La identificación, el proceso de identificación, que tiene mucho que ver con la oralidad, porque en el proceso de identificación es como si el sujeto psíquico se tragase al otro en cuanto a un rasgo, porque la identificación siempre es a un rasgo. Pero en ese sentido decimos, te lo has comido, te lo has tragado, te has identificado con él, ¿no? Como si lo llevaras dentro de ti ese rasgo, pero en realidad era un rasgo que pertenecía, que correspondía a otra persona. Bueno, pues la identificación también va a jugar un papel muy importante en la cuestión de la obesidad. Muchas veces la obesidad es resultado de una lealtad inconsciente, por ejemplo, a un blasón familiar. Todas las personas de la familia son obesas o son gorditas y entonces uno no puede no ser obeso dentro de esa familia porque es como si no fuese de la familia, ¿no? O una manera de repetir una historia, la historia del padre, la historia de la madre o cualquier otra figura significativa que enfrentó dificultades similares. Entonces, por una identificación con esa persona o ese miembro de la familia, el paciente también puede engordar o padecer esta enfermedad, ¿no? O este síntoma. Entonces, aquí el síntoma de la obesidad puede ser una manera de estar conectado con el otro o de mantener ese lugar dentro de la familia. Otro aspecto que vamos a analizar es la cuestión, porque claro, la obesidad está incluida en la sexualidad, ¿no? Generalmente lo que sucede es que hay un exceso o un acento psíquico puesto en la sexualidad oral, que también es una forma infantil de sexualidad, pero que no desaparece nunca en nosotros, porque hasta en las relaciones sexuales está implicada la boca, en los besos, en mordisquitos, en el chupeteo sexual, está implicada la boca, por tanto no desaparece nunca el goce oral, pero sí que en la obesidad nos encontramos que hay como está acentuada, está intensificado el goce oral en detrimento de otras formas de gozar, del anal, del genital, del escópico, y bueno, y siempre la salud requiere sumar y sustituir, es decir, sustituir un goce por otro es algo muy saludable. Cuando corresponde comer, bueno, pues goce oral, pero cuando no corresponde comer o cuando corresponde hacer el amor o cuando bueno, pues también hay que poder o leer o estudiar o hablar o cantar, hay que sustituir un goce por otro, ¿no? Pero en cuanto a lo sexual, hemos encontrado que en las mujeres, en muchas ocasiones la obesidad tiene que ver con ocultar, como una manera de defenderse frente a su propia feminidad o a su deseo femenino, ¿no? Y también la obesidad tiene que ver con ese ocultar las formas femeninas en la mujer. En el hombre incluso la obesidad puede tener que ver con no verse el genital, porque cuando los hombres están muy gordos ni siquiera pueden verse sus genitales, ¿no? O sea que también puede tener que ver con esa cuestión de ocultar la diferencia sexual, que ya sabemos que para el sujeto psíquico la diferencia sexual es una de las cuestiones que menos tolera, porque la diferencia sexual le habla de la reproducción sexual, es decir, le habla de su propia mortalidad. En algunas mujeres también hemos observado que hay una fantasía de embarazo, ¿no? Por ejemplo, mujeres jóvenes que están en edad fértil y rodeada por otras amigas que empiezan a tener hijos y que, bueno, pues en ese deseo de tener hijos empieza, en vez de quedarse embarazada, empieza a engordar, ¿no? Y aquí hemos visto casos de pacientes que, bueno, pues han reducido sus relaciones sexuales genitales y sin embargo empiezan a engordar, ¿no? Empiezan a comer más
Y claro, bueno, pues hay que indicarle en muchas ocasiones que embarazarse y engordar no es lo mismo, ¿no? Que lo que tienen que hacer más es practicar, que son acciones diferentes, que para engordar hay que comer, pero para quedarse embarazada hay que hacer otra cosa, ¿no? Bueno, entonces tiene que ver entonces con la feminidad, con la manera también de protegerse, para evitar despertar deseo en el otro, para protegerse de su propio deseo sexual, de las miradas de los otros, etc. Entonces, también puede tener que ver con eso, la obesidad. Por otra parte, está muy claro que en la obesidad encontramos un claro ejemplo de dificultad para puntuar. Normalmente las personas obesas lo que tienen dificultad es para parar de comer. Se ponen a comer y se lo comen todo. No tienen límite, ¿no? Sobre todo en aquellos alimentos que les gusta mucho, que suelen estar asociados a recuerdos de la infancia o a un aprendizaje infantil, y que suelen ser alimentos hipercalóricos o con mucho azúcar. Esos alimentos son los que más les cuesta puntuar, y entonces eso nos está hablando también de la relación que tiene el paciente con los límites, ¿no? Comer sin parar, comer sin orden, responden muchas veces a esa incapacidad para poner fin al goce, para interrumpir el goce. Lo que se traduce en un exceso que no solamente va a afectar al cuerpo, también afecta a toda la intersubjetividad del sujeto, ¿no? También a las relaciones con los otros, a la manera de ver la realidad, a la manera de relacionarse sexualmente o relaciones laborales, etc. Quiero decir que si ya hay un problema para puntuar la comida, generalmente ese problema para establecer límites también se extiende a otras áreas. Asimismo, el acto de comer puede ser una forma de calmar la ansiedad. Personas que padecen de ansiedad pero intentan acabar con ella comiendo. Entonces, por ejemplo, tienen una discusión en el trabajo con el jefe o con un compañero, llegan a casa y para calmar esa ansiedad comen. Es como comerse al otro también, es como una forma de agresividad en realidad contra el otro, pero que se produce contra uno mismo, ¿no? Ahí los alimentos se pueden convertir también como una especie de sustituto emocional. Pero claro, no resuelve el conflicto con el jefe, no resuelve el conflicto con el compañero. Comer, al contrario, ese mecanismo de comer para parar la ansiedad o para acabar con la ansiedad genera más culpa, porque después de comer el paciente o la persona se siente culpable por no haber respetado sus límites, ¿no? O por no haber podido decir una frase al compañero o al jefe. Entonces después suelen aparecer sentimientos de culpa, frustración y aislamiento cuando se utiliza la comida para calmar la ansiedad. En este caso, lo más inteligente desde nuestro punto de vista es consultar con un profesional, consultar con un psicoanalista, porque la ansiedad, que nosotros sepamos, no se calma comiendo, ¿no? Decimos, eso aumenta o dificulta la problemática. La ansiedad se calma con un tratamiento psicoanalítico, es el tratamiento adecuado para pues poder abordar esta problemática. Muchas veces los ataques de bulimia son ataques de angustia, donde lo que sucede es que la persona ansiosa se pega un atracón, ¿no? Y luego además incluso lo puede vomitar, y otras veces no, que es lo que generaría la obesidad, pero que es un ataque de angustia con ese formato, con un ataque de bulimia, muchas veces, ¿no? Por último, desde el enfoque psicoanalítico, resulta fundamental preguntarnos ¿qué papel juega la obesidad en la economía psíquica del sujeto? ¿Qué gana y qué pierde con la obesidad? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Qué ganancia? Ganancia primaria, ganancia de inconsciente, pero también ganancia secundaria, beneficio secundario de la enfermedad. ¿Qué está pasando ahí, no? Son cosas que nos tenemos que preguntar. Este síntoma, la obesidad, aunque pueda parecer un obstáculo, recordemos que
para el psicoanálisis el síntoma siempre tiene un sentido, o sea, siempre tiene un para qué, siempre produce una ganancia para el sujeto, un goce, aunque también sea un obstáculo, aunque también sea algo doloroso, algo que le priva de otras satisfacciones o que le dificulta la vida, siempre tiene una función el síntoma, ¿no? Puede ser, como hemos dicho, protegerse. Se fue el audio, dice Julieta. ¿Me escuchan? Bueno, puede ser proteger. Vale, perfecto, Julieta, gracias. Protegerse, puede ser ocultar las formas femeninas, puede ser identificarse, pertenecer a la familia, etcétera. Siempre tiene una función el síntoma y la obesidad no es menos, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy importantes, son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos, estudiamos, atendemos a un paciente con obesidad. Y también hay que tener en cuenta, pues eso, siempre las cuestiones afectivas, problemas afectivos por los que está pasando esa persona, los prejuicios sociales que también padece. Hay que tener en cuenta que la comida no solamente es, como decíamos, una cuestión nutricional, sino que también es un acto social muy importante. Hay negocios que se hacen comiendo, hay relaciones amorosas que, ¿no?, que se seducen a través de la comida, hay las relaciones con los amigos que quedan para comer, es decir, que es una cuestión social muy importante también el acto de comer. Y como decía anteriormente, la alimentación y la comida están muy ligada a los primeros objetos amorosos e incestuosos, a la mamá, sobre todo la función madre, porque la función madre es aquella que garantiza que el niño no muera cuando nace, porque el niño no puede comer solo, no puede ni comer solo, ni mantener la temperatura corporal, ni caminar, ni hablar, ni no puede nada. Entonces necesita de una mamá, de una madre o quien ejerza esa función que, pues que tome la decisión de salvar la vida a ese niño. Entonces va a estar muy muy ligada con el amor, la función nutricia con el amor, alguien que pone su trabajo para que ese niño no muera. Entonces muchas veces en las personas obesas también está esta cuestión amorosa con la comida y con quién le da la comida. Eso hay que tenerlo también muy muy presente. Y que muchas veces se confunde el amor o el amar o el ser amado con el comer, ¿no? Me como todo el plato que me ha puesto mi madre, que está hasta arriba porque me lo ha puesto mi madre, y si se lo dejo es como si no la amara, ¿no? O al revés, te dan un poquito de comer porque estás a dieta y entonces tú piensas que no te quieren porque te dieron muy poco, ¿no? Ven que está muy, muy relacionado. Y luego también hay que tener en cuenta, para entender este problema de la obesidad y su complejidad, las fantasías inconscientes sobre el cuerpo y sobre la comida, que tiene que ver, hemos hablado de la fantasía de embarazo, pero hay teorías sexuales infantiles que son importantísimas y que están presentes en casi todas las personas, las vemos en su psicoanálisis a nivel inconsciente, que va a haber que interpretarlas, y que tienen mucho que ver también con esas cuestiones de por dónde nacen los niños, cómo se hacen los niños. Y es que una de las teorías sexuales infantiles muy importante es que mamá se quedó embarazada porque comió algo y entonces se le hinchó la barriga y después va a parirlo también a través del sistema digestivo, ¿no? ¿Ven? Son cuestiones inconscientes, fantasías infantiles, que aparentemente el adulto no piensa esto, es decir, ya tiene un conocimiento acerca de cómo se produce el embarazo a nivel consciente, pero en el inconsciente ha quedado esa fantasía, esa hipótesis grabada, e inconscientemente sigue pensando eso. O sea, son también este tipo de cuestiones inconscientes las que vamos a ir averiguando y construyendo a lo largo del proceso psicoanalítico. Bueno, entonces, ¿qué más cuestiones?
Por ejemplo, vamos a un caso clínico, ¿no?, que dice que una vez una paciente, desde la muerte de su madre, no pudo volver a probar las lentejas, comida que su madre le preparaba siempre, ¿no? Y ahí se ve muy bien cómo se ve esa relación amorosa también con la comida. Porque también asociamos la comida con las personas que nos la preparaban, con ciertos momentos en que nos tomábamos esos alimentos, ¿no? Es muy emocional la comida. O también otras fantasías inconscientes, como por ejemplo la fantasía a morirse de hambre, el miedo a morirse de hambre, también muchas veces le hace, pues por alguna frase infantil, si se va papá nos morimos de hambre, o me voy y os voy a dejar a todos sin comida, ¿no? Ese tipo de temores o ese tipo de cuestiones que pueden estar también llevando a una persona a comer en exceso. Y por último, hablar de eso, de que la comida también puede ser una satisfacción sustitutiva, ¿no? Resaltar esta cuestión, que muchas veces hay parejas que no tienen relaciones sexuales o personas que no tienen relaciones sexuales aparentemente o genitales y sin embargo sí que, lo tienen todo puesto en la comida, todo puesto en el goce oral, en el goce pulsional, ¿no? Entonces, claro, solamente tratando la problemática sexual muchas veces se consigue adelgazar. ¿Por qué? Porque es tratando la cuestión desde su origen, desde su causa, que es una causa sexual, y por tanto eso le va a permitir, digamos, redirigir la libido hacia los órganos genitales o hacia otros órganos, además del goce oral. Porque, como decimos, no es que la oralidad vaya a quedar superada o eliminada, siempre está presente, pero otra cosa es una cuestión de cantidad, otra cosa es que solamente esté todo el goce, toda la libido puesta en esa fuente, en la boca, ¿no? Cuando hay otras muchas más formas de gozar para el humano y lo saludable es sustituir formas de goce y sumar, ¿no? Bueno, pues hasta aquí unas pinceladas que hemos dado sobre el tema de la obesidad. Se puede profundizar mucho más, podemos hacer más programas y de hecho vamos a publicar un artículo sobre este tema probablemente, pero también recomendarles este libro, ¿no?, del cual tengo el orgullo de ser autora junto con otros compañeros, junto con otros autores, psicoanalistas del Grupo Cero también, y también en colaboración con la Clínica de Medicina Integrativa, que se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Perder peso con salud, ¿no? Y donde, los psicoanalistas del Grupo Cero nos postulamos como los profesionales que trabajan los aspectos psíquicos de la obesidad y también del proceso para llevar a cabo un adelgazamiento eficaz y seguro. Entonces, les recomiendo a todas las personas que padezcan esta problemática y que quieran adelgazar o iniciar un tratamiento, una dieta, pues que sumen a esa dieta el tratamiento psicoanalítico, que el aspecto psíquico es el 50% o más es sobredeterminante sobre eso que pasa. Entonces, en el tratamiento, en su psicoanálisis, iremos abordando, escuchando, yo le iré escuchando, usted debe hablar libremente y veremos cuáles de todos estos factores están implicados en su obesidad para ir abordándolos, tratándolos, interpretándolos y transformándolos, que es lo que interesa, que usted pueda pues mantener un peso saludable y gozar de una calidad de vida mejor, que pueda vivir mejor. Muchas gracias, quedo a su disposición si así lo desean en el email www.virginiavaldominos.com o en el teléfono 664-222-008 con el 34 delante si llaman desde fuera de España y atención online o atención presencial en Madrid. ¿Cómo lo puedo adquirir? A través de internet, Julieta, lo puedes conseguir.
Muchas gracias a todos, queridos amigos, en espera de sus llamadas para atender estas problemáticas y muchas otras. Se despide Virginia Valdominos en este espacio de psicoanálisis y salud mental que espero que les haya resultado de mucha utilidad para darse cuenta cómo lo psíquico está implicado también en todas estas cuestiones corporales. Pueden seguir dejando sus propuestas de temas para que abordamos en otros directos todos los lunes a las 20 horas, hora española. Se despide por hoy Virginia Valdominos, deseando verles pronto en el diván. Muchas gracias a todos. Continuamos la próxima.